Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente completamente en vivo en otra emisión del Coaching. Entonces, los saludamos. Francisco García, ¿cómo estás, Carlitos? ¿Bien? Carlos Duarte, el servidor. Bien, Paco, muchas gracias. Excelente. Hoy con un gran programa, con mucha información, con mucho contenido y un tema que me parece de profunda actualidad. Claro, muy interesante el tema. Vamos a hablar sobre el coaching educativo. Así. Por favor, acompáñenos, va a ser un gran programa. Enseguida comenzamos. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues tal como se los comentamos en otra emisión en vivo del Coaching, y todos sean ustedes bienvenidos. Y bueno, la verdad es que hoy con muchísimo gusto y con profundo agradecimiento queremos reconocerle a nuestra invitada del día de hoy, Paco, que estarás de acuerdo, es un tema de profunda actualidad. Claro que sí. Y que de alguna manera exige que lo atendamos, y no desde el punto de vista político, que finalmente se va a dar, pero me parece que es necesario que lo podamos tocar. Sí, y yo creo que tiene mucho impacto también en la parte de la educación de la sociedad y de la formación de la estructura social. Claramente. Y queremos darle la bienvenida a nuestra querida amiga Beatriz Moreno, que nos hace el favor de acompañarnos desde Querétaro. Betty, mil gracias por tu gentileza, por hacernos el favor de acompañarnos y sobre todo por ayudarnos a tratar un tema tan importante como es el coaching educativo. No, pues gracias a ustedes, yo encantada porque sí, como dijo Francisco, es un tema definitivamente importantísimo en este momento en el que pareciera que México grita, ¿no? Aquí estoy, veme y toma conciencia de dónde estás, hacia dónde vas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es necesario comenzar a abrir caminos que sean distintos, caminos que creen, caminos que logren generar conciencia en los adolescentes, en los profesores y en los papás, por supuesto. Fíjate que a últimas fechas, Betty, hemos venido tocando temas del rescate esencial de valores en el ser humano. Ese rescate esencial que nos lleva desde lo que es la educación de casa, pero sin olvidar evidentemente la parte de la formación académica, la honestidad, la responsabilidad, etcétera. Pero creo que hoy por hoy la educación es un tema que necesariamente tiene que salir a flote por las connotaciones que implica. La gran cantidad de información que recibimos de una y de otra parte tergiversan un poquito la comunicación y de pronto esa toma de decisiones en cuanto a tu posición se complica un poco. Creo que tú eres parte de esa estructura magisterial y nos puedes decir desde tu particular punto de vista, Betty, lo que pudiera suceder. Insisto, tenemos que dar una raspadita a la parte política porque tristemente así lo tenemos que hacer. Pero más que ello es centrarnos en esa parte de la fórmula, que es la propuesta de poder tener un coaching educativo. Porque hoy más que nunca me parece que todos los docentes, más allá de su propia formación como tal, deberían tener ese como valor agregado para poderle dar a todos sus alumnos una dosis adicional en cuanto a poder regalarles, porque finalmente lo que ustedes hacen con nosotros son regalarnos sus conocimientos, pero que vuelvan a posesionarse en ese lugar, que lo comentábamos antes del programa, de privilegio dentro de las familias. Porque en todas las familias siempre tenía que haber el médico, el sacerdote y el profesor, en el orden en que lo queramos poner. Pero eran esenciales. ¿Qué ha pasado, Betty, con esa parte de la sustancia, por llamarle de alguna manera, que contiene la responsabilidad de tener educandos a tu cargo? Fíjate que ahorita que lo comentabas, recordaba yo una frase de Durkheim, ¿no? Decía que la educación es el proceso a través del cual
las generaciones adultas enseñan a las generaciones jóvenes. Efectivamente, el reconocimiento al profesor, pues a lo largo de la historia, ya no nos vamos mundial, sino México, pues se ha perdido. Ya el profesor, más bien en este momento, yo creo que es visto como un enemigo. Ha habido muchas rupturas, ¿no? Yo creo que llegó un momento en el que la educación se volvió monótona y sin sentido, porque en mi experiencia yo veo los contenidos totalmente descontextualizados. Una. Dos, la cantidad de contenidos a enseñarles a los estudiantes, muchos de ellos son contenidos de la Grecia antigua, ¿no? Que no, para ellos no cobran ningún sentido en tanto no sean contextualizados. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Para qué te enseño geometría? ¿Para qué te enseño funciones, por ejemplo? Si no hay un contexto social real de lo que está haciendo, lo que está ocurriendo en México. Entonces, pues el alumno, la primera pregunta del alumno es, bueno, ¿y para qué carajos quiero saber un sistema de ecuaciones? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué quiero aprender cómo se grafica una función logarítmica, por ejemplo, si no va a tener ningún sentido para mí? Entonces, desde esa perspectiva y haciendo una relación con la cuestión política, ¿no? Desgraciadamente, pues es un tema actual. Yo lo que creo es que la reforma educativa lo que vino a hacer es sí vino a romper zonas de confort. Eso sí te lo digo. Porque dentro de la institución en la que yo estoy, que atiende a más de 32,000 estudiantes en el estado, ¿no? Somos más de 3,000 profesores. En ese sentido, pues sí, hubo un movimiento enorme en el que lo que se vio, básicamente, y en mi experiencia yo te lo digo, son quejas, críticas, opiniones y situaciones en las que pareciera que la labor docente, que tiene que ver con crearle un sentido al estudiante, porque yo la educación ahora la veo ya no como transmitirle conocimientos, ya no como darle información al estudiante, sino como compartir. ¿Por qué? Porque precisamente estamos tan bombardeados de la tecnología por todos lados que el profesor está, no digo obligado, sino debería de estar en ese compromiso también de crecer con los estudiantes y reconocer que no lo sabe todo, ¿no? Hay momentos en los que el profesor también tiene que darse su espacio de construcción, de autoconstrucción. Y en ese sentido entonces viene la pregunta de ¿quién eres y hacia dónde vas? ¿Cuál es tu objetivo como profesor? Y obviamente subyaciendo a eso, pues está la parte de quién eres como ser humano, ¿no? Tú comentabas esta parte necesaria de la falta de identidad. Pues por supuesto, si soy un profesor que no tiene sentido en su vida, que no es congruente sobre todo, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales del coaching, pues entonces, ¿con qué sentido, con qué objeto yo le voy a transmitir una información al estudiante? O más bien me convierto en un transmisor. Pero no hay esa parte de trabajar el compromiso del día a día, el de generar acciones, yo le llamo acciones concretas, medibles y alcanzables, que a final de un semestre le den al chico la satisfacción de haber logrado un resultado, el que sea, pero yo lo pongo así, empiezas en un nivel y terminas en otro. ¿Por qué? Porque requieres crecer. Y en ese crecer, pues hay muchos conceptos de los que podemos hablar, ¿no? Y entonces todos estas distinciones que yo le llamo responsabilidad, compromiso, pues por supuesto tienen que ser abordadas desde otra perspectiva, porque a final de cuentas, lo que tú te lleves es para ti y tu resultado es mi resultado. Y si yo digo como profesor que tus resultados hablan por ti, entonces también van a hablar por mí. Y desde ahí, pues imagínate todo lo que deriva, ¿no? Fíjate que, Paco, vamos a rescatar, dijiste 4 cosas que personalmente me pudieron mucho, Betty, en el sentido de, primero, ¿por qué enseñar funciones logarítmicas a alguien que en su vida las va a usar? No es el que le enseñes la función logarítmica, es enseñarlo a pensar, enseñarlo a razonar,
enseñarlo a que pueda desarrollar un esquema de pensamiento diferente al cuadrado y usar la lógica que la gente no la usa. Sí, aquí la cuestión es que tú como profesor sepas realmente responderle a un estudiante, ¿no? 2, la zona de confort. ¿Cuánto hemos hablado de la zona de confort? Sí. Es que mira, Paco y yo hemos hablado mucho de esa zona de confort, que se convierte en la zona más incómoda. La gente cree que estar en zona de confort es lo más agradable, cuando realmente la connotación de zona de confort es cuando eres profundamente exitoso, cuando eres profundamente modelo a seguir y cuando eres profundamente ambicioso. Es decir, tu zona de confort es estar en el rango de seguir ganando, generando, produciendo, repartiendo, enseñando, en fin. La zona de confort en la que mucha gente vive se convierte en la zona más incómoda, porque es una zona de mediocridad. Cierto. ¿Estamos de acuerdo? Y lo hemos comentado mucho, Betty, y lo hemos dicho mucho y lo enfatizamos muchísimo. Y rescato la última parte, que hasta de una forma romántica lo dices, con cierta nostalgia. Estoy de acuerdo contigo, esa parte en que se ha desvirtuado la presencia del maestro en la vida de las personas, de las familias, incluso de la sociedad. Y eso de verlo como el enemigo, no sé si sea a ese nivel, pero sí es un amigo bastante incómodo. Es un amigo bastante incómodo porque creo que las expresiones al día de hoy son de desdén, son de rechazo, son de enojo, son de enfado. Insisto, no quiero tocar la parte política, pero creo que no puedo. Creo que no puedo. Y sabes que me da mucha rabia, quizás no externarla, porque la idea no es hablar de temas políticos, pero necesariamente el tema se ha politizado de tal manera que a mí me aterra darme cuenta cómo es una papa caliente en la que se la han pasado todo el mundo y nadie toma la responsabilidad y la asume como debería de ser. Es decir, al actual secretario de Educación le dijeron, maestro, le entraste a la rifa del Tigre sin comprar boleto y te lo sacaste. Sí. Y él, en su leal saber y entender, porque no creo que lo esté haciendo de mala fe, pues está tratando de imponer condiciones que venían desbalagadas, que venían sueltas, que venían en una condición pues, de profundo debacle, porque seamos honestos. Y por otro lado, lo comentábamos, los que en alguna ocasión hemos tenido la posibilidad de estar al frente de un grupo, sin ser docentes de carrera, que hay que aclararlo. Sí, claro. De alguna manera podemos entender, pero no justificar nunca lo que está sucediendo. Paco. Ahora, a mí me gustaría rescatar algunas frases que comentaste, Betty, referente a este tema del coaching educativo que estás llevando a cabo, que tiene que ver mucho con el dar seguimiento a los alumnos y a los profesores. Y ese es algo orientado a dónde estás, dónde quieres estar y qué es lo que tienes que hacer poco a poco tú y yo juntos para que logres ese resultado. Lo cual significa en este momento es un trabajo en equipo, tú y yo, alumno, maestro, coach, ¿no? Y es la primera vez que yo escucho esto en un sistema educativo. De hecho, hemos platicado mucho acerca del sistema educativo, que desde mi perspectiva es algo que está totalmente obsoleto, no funciona realmente para la actualidad no solo del país, ¿no? de muchos lugares. Del mundo. Del mundo, porque lo que están haciendo en este momento con el actual sistema educativo es mano de obra, mano de obra, mano de obra, mano de obra. Y realmente yo creo que una parte que puede impactar al crecimiento económico de cualquier país es, ok, sí, requieres tener mano de obra, pero también enfócate en personas que estén dispuestas a invertir en tu país, emprendedores, a empresarios, que son los que te van a generar trabajo y le van a dar trabajo a esa mano de obra que en este momento estás generando, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que estás comentando, Betty, me parece muy atractivo esto que nos compartes de este modelo que está haciendo a nivel preparatorio, ¿cierto? Es preparatorio. Entonces, me parece súper interesante que a este nivel, en esta edad, se comiencen a formar algunos valores y algunos principios empresariales.
Porque eso que estás compartiendo, desde mi perspectiva, son principios empresariales. Hay algo que, y se los voy a compartir con todo gusto, un proyecto en el que me invitaron a ser el coach asesor de ese proyecto, que se llama Proyecto Estudia, que ya más adelante les platicaré de qué se trata. La esencia de ese proyecto es ir un pasito atrás de ti, de lo que tú estás comentando, de esa parte formativa, de esa parte de estructurar y no solamente generar mano de obra. Es un sistema integral de educación vocacional que en este país no existe. La educación vocacional prácticamente desde la secundaria, donde puedas empezar a identificar habilidades, capacidades y competencias de la gente para que pueda establecer en un futuro una línea, más allá del gusto, porque evidentemente tenemos que evaluar la parte del gusto, la parte de la habilidad y la parte de la conciencia. Pero conjuntando esas tres, tratar de encontrar exactamente qué debe de enfocarse esa persona. Y no como una imposición, sino como la mera guía que pretendemos se convierta hacia las dos vertientes más importantes de toda la estructura familiar, los padres y los hijos. Porque aquí se trata de romper tradiciones familiares. Claro. Resulta que Paco es el sexto médico de la familia. Y Paco quería ser arquitecto. Ah, no, pero la tradición familiar dice que primero seas médico y después haz lo que quieras. A ver, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, justamente es aprender juntos a respetar las decisiones de cada una de las vocaciones, pero orientada, Claro. guiada, supervisada y, si mucho me apuras, consensuada con el principal interesado, que es quien va a estudiar. ¿Quién lo va a hacer? Ya les platicaré más adelante. Es un proyecto muy interesante, es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto al que yo me sumé porque le vi toda la potencialidad de hacerlo exitoso mientras podamos atrevernos a romper paradigmas. Pues sobre todo yo creo que esa es la parte más importante ahorita, ¿no? Porque como bien lo decía Francisco, pues esto es algo, aquí en México es nuevo, en otros países no es nuevo. Lo que yo le decía a él es que investigando, porque cuando me vi en la situación de, híjole, y después, ¿qué sigue para mí, no? Claro. Pues encuentro que Finlandia, el coaching educativo es una práctica común, ¿no? En donde la educación se ve precisamente trabajando el coaching. Eso significa que los chicos, pues ya cuando llegan a preparatoria, probablemente no tengan claro qué es lo que quieren estudiar en algunos casos, pero sí tengan opciones. Por supuesto. Y ha habido gente de aquí de México que me ha escrito y me dice, oye, ¿tú trabajas la parte de la orientación vocacional? ¿A eso te dedicas? Hay otras personas que dicen, oye, ¿tú das asesorías de matemáticas? Oye, ¿tú le puedes dar continuidad a mi hijo que no estudió o no terminó la prepa? Entonces sí hay una confusión en cuanto a qué es lo que se trabaja en el coaching, ¿no? Cuando como coaches pues tenemos bien claro que yo me enfoco básicamente en primero romper paradigmas en cuanto a la conceptualización de muchas cosas, porque desgraciadamente vivimos en un país individualista, ¿no? En donde el compartir parece ser que es como, o sea, ¿yo por qué te voy a dar lo que sé? ¿Yo por qué te voy a decir? ¿O por qué te voy a compartir lo que yo puedo hacer? Es mío y entonces yo quiero crecer. Cuando para poder generar riqueza, cuando para poder generar armonía en un país, yo hablo mucho del México dolido, porque así Perdón, es Betty. como lo veo. Déjame interrumpirte, por favor, y quedarnos con esa parte del México dolido, porque tenemos que ir al primer corte y se nos va a acabar el tiempo de este primer segmento, claro. Y no quiero que nos quede a medias ese comentario que tiene mucho que dar. Pero sí me queda claro algo. Yo creo que, tristemente, esa individualización únicamente se rompe cuando hay una tragedia. Sí. Cuando hay una tragedia terrible como las que hemos vivido en este país, hay unidad. Y eso, entre comillas. ¿De acuerdo? Pero si me haces favor, Betty, esa parte del México dolido, creo que es interesante. Y es más allá de cualquier patrioterismo. Ah, sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Es asumiendo nuestro papel y nuestra responsabilidad como mexicanos y como patriotas. Ahorita lo comentamos al regreso. Responsables. Claro que sí. Absolutamente. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa
Esto empieza a calentarse, el programa empieza a tomar esa connotación que yo no quería, pero que tengo que entrarle. Tengo que aceptarlo. Y no porque no me gusta hablar de temas políticos, sino porque probablemente mi percepción es demasiado Sí, puntillosa. hay algunos puntos que aclarar ahí. Y que a la gente seguramente no le va a escuchar, no le va a gustar, pero lo lamento mucho. Es mi postura y me parece que simplemente lo que hago es ejercer mi legítimo derecho a expresar de manera libre mi opinión. Pero Claro. bueno, amigos, vamos a nuestra primera pausa. Esto es el Coaching Institute completamente en vivo. Enseguida regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, muchas gracias. Estamos una vez más de regreso aquí en el Coaching Institute completamente en vivo. Y pues sí, como saben ustedes, durante el corte estamos comentando las diferentes situaciones de lo que operan y retomando ese comentario con el que nos quedamos del México herido, Betty. Antes de tocar al México herido, me encantaría que nos compartas quién es Beatriz, que se encarga hoy por hoy de tener una óptica diferente desde la perspectiva del coach. Pues Beatriz, soy profesora de matemáticas, tengo ya 22 años en un sistema público. Hice una maestría en Ciencias de la Educación queriendo ser mejor mamá y yo creo que ahí hubo una ruptura de muchos paradigmas, ¿no? Vengo de una familia de hombres machistas. Okay. Entonces hubo momentos en mi vida en los que no sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería en mi vida. Okay.
Entonces tengo 3 hijos, un marido hermoso, mi inspiración diaria. Y platicando esta situación de la evaluación, pues sí me vi en la disyuntiva de tomar una decisión, ¿me evalúo o no me evalúo? Porque a final de cuentas no es el examen. Mucha gente piensa que los profesores no se quieren evaluar por el examen, pero no va por ahí. Yo creo que hay bondades en la reforma, pero también hay ambigüedades, y esas ambigüedades desgraciadamente es lo que termina por afectarnos. Entonces hubo un momento en el que yo me di cuenta o sentí que prácticamente me iba a quedar sin nada. Mi antigüedad de 22 años la iba a perder. Entonces, habiendo tomado un proceso de transformación, ya el saber moverme, ¿no? El tener opciones o buscar opciones en mi vida, pues me lleva a decidir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué sigue para mí en la vida? Con 46 años, después del proceso de transformación, me invitan a participar en una certificación de directivo coach líder y luego después a una certificación de coach elite. La tomo y fue como, no sé, como una luz, yo así lo siento, ¿no? Una luz en la que yo sentí de verdad que yo no había nacido para quedarme así, que yo tenía mucho para dar, que había muchas cosas que me gustaría compartir y sé que hay mucha gente que está así, pero es atreverse a dar el primer paso, caerte, tocar puertas. Esta fue una. Gracias de verdad por abrirla. Entonces, pues lo empiezo a trabajar con mis estudiantes, ¿no? Empiezo a meter cositas como creencias limitantes, la confrontación con los chicos de, por ejemplo, ¿qué haces cuando un alumno está a punto de reprobar una materia como profesor? Pues muchas veces simplemente te vas a final o te vas a regularización y hasta ahí. Entonces, el empezar a observar a mis estudiantes y ver esa necesidad de amor, esa necesidad de reconocimiento, ese grito, ¿no? De decir, aquí estoy, veme, yo también cuento, yo también valgo, yo también quiero hacer cosas, pues es lo que me lleva a trabajar durante 1 año y medio con una generación de 5 grupos de matemáticas, 2 con 1 de biología. Y pues lo empezamos a trabajar, ¿no? Sí, hubo muchos roces con los estudiantes porque fuimos creciendo juntos. Es como darte cuenta que no sabes todo, que no lo puedes todo y que no eres todo. Entonces, en ese decir, híjole, también tengo que aprender, también me puedo abrir a esa posibilidad, porque también puedo crecer como persona. Entonces fue en ese proceso en el que dije, bueno, coaching educativo, ¿qué es? Comienzo a investigar, ¿no? Ahorita estoy tomando una certificación internacional en coaching educativo porque quiero más, precisamente para poder dar lo mejor, poder ofrecerle a esos papás que de pronto se ven agobiados, ¿no? Porque no saben qué hacer con sus hijos adolescentes, que no terminan la preparatoria, o los profesores que de pronto, igual, mismo caso, o sea, dicen, bueno, yo doy mi clase, pero mi vida personal pues está mal, ¿no? O sea, yo cumplo con una labor o tengo una chamba y sé que pues ya no tengo opciones. De verdad es gente que se queda sin opciones, porque dicen, híjole, ya despidieron a algunos profesores que no aceptaron presentar la evaluación. Entonces esos profesores de verdad no sé qué es de su vida porque no tenían un plan. Eligieron, ¿no? Ellos exacto, pero la pregunta es como, ¿por dónde, no? Yo le decía a Francisco hace rato, no me gustaría ser una aspirina para la gente. Esa que te quita el dolor por un ratito, pero otra vez regresas a lo mismo, ¿no? Estaba leyendo ayer un libro que me encantó, ¿no? Una forma distinta de mostrar la transformación, en donde dice, pues al final tú eres la causa y el compartir, crecer y contribuir con la gente no es solamente el que yo dé una conferencia o el que dé una clase con el estudiante, sino es generar que esas personas insatisfechas con su vida, infelices, logren encontrar, porque a final de cuentas no es mi vida, es la de ellos, logren encontrar esas opciones
para decir, bueno, lo que sigue para mí es esto. Bueno, primero déjame decirte, Betty, que no tienes nada que agradecer, esta es tu casa, y agradecidos nosotros, junto con Arturo, que nos está haciendo favor de acompañarnos, porque pues, traerte de Querétaro aparentemente suena muy cerca, pero realmente implica un gran esfuerzo y una gran motivación, y tanto Paco como tu servidor estamos muy agradecidos. 2. Bienvenida al mundo real, bienvenida al mundo de los renacidos, bienvenida al mundo de los que crean conciencia y bienvenida al mundo de los que nos damos cuenta que la falibilidad de nosotros existe. Bienvenida. Gracias. Porque efectivamente nosotros no sabemos todo, ni poseemos todas las verdades, ni poseemos la verdad absoluta. Si acaso, y corrígeme por favor Paco, podemos jactarnos de tener una idea quizás un poco más clara que los demás de hacia dónde vamos, de qué queremos y de que cada error que cometemos es parte que enriquece el tamaño de sabiduría que quieras tener para poder ser mejor y no volverte a equivocar en lo mismo. Pero la falibilidad, desde la vista, desde la conciencia como la conceptuamos nosotros, es una falibilidad motivacional, porque te alienta a seguirte preparando, a seguirte estudiando. Lo acabas de decir, y felicidades por la certificación internacional, Betty. No es fácil entender lo que la gente en algún momento nos conceptualiza. Lo dijiste bien. No quiero ser una aspirina. Ojalá fuéramos el remedio. Sí. Nada más que el punto está, Betty, es nosotros lo ofrecemos hasta donde la gente lo quiere tomar. Totalmente de acuerdo. Es que ese es el punto. Para que un enfermo se cure de lo que sea, tiene que reconocer que está enfermo, que carece de algo y que necesita la ayuda de alguien. ¿Estamos de acuerdo? Medicamentos, tratamientos paliativos, no paliativos, placebos, etcétera, existen y han existido siempre. Y seguirán existiendo. Nosotros podemos ser desde un placebo hasta la cura. Depende de quién quiera ejercer el tomar esa dosis que nosotros podemos darles. Ojalá hubiera algo que nos llevara a poder extender esta propuesta de casi hacerla de por favor vengan porque la tienen que tomar. No, aquí es levanto la bandera y digo a quién le gustaría. Y en base a eso es que se nos acerca. Por eso México está herido, Betty. Sí. Y perdón por contextualizarlo de esa manera, pero por eso México está herido. Porque desafortunadamente vivimos en un esquema de egoísmo y de falta de reciprocidad terrible. Porque nunca pasa nada mientras no me pase a mí. Sí. La falta de solidaridad. Así es. El no entender lo que es ponernos 2 minutos en el zapato del otro. Y como coaches, lo primero que hacemos es ponernos en los zapatos del otro. Sí, así es. Para poderlo acompañar en su travesía. Saber qué está sintiendo. Además, cualquier tipo de coaching es contención emocional. Esa parte de decir, tuve que confrontar. Es correcto, Betty. Porque seguramente has dicho, ay, Beatriz, estás loca. Beatriz, ¿de qué estás hablando? Ahora resulta que Beatriz va a descubrir el hilo negro. No, simplemente estás trabajando en poder contextualizar y conceptualizar tu margen de falibilidad. Hablabas de esas personas, de qué estarán haciendo aquellos, cómo se evaluaron, porque no tienen un plan B. Pues yo creo que ahorita su plan B es, ve y prepárate, ve y busca qué hacer, ve y haz algo por ti. Cambiaron Claro, ¿Estamos de acuerdo? en su la zona, zona de confort. obligados, ¿no? Insisto, más allá del por qué no se quieren evaluar, o porque si es reforma educativa, si es reforma laboral, más allá de todo ese esquema, y que no quiero tocar y estoy cabeceando, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que lo estoy cabeceando. Un día vamos a una mesa política y entonces ese día lo vamos a platicar. A lo que quiero llegar es al punto de eso que tú estás haciendo, Betty, se llama redignificación de la labor loable, de la labor noble, de la labor desinteresada, que es la de educar, en la parte intelectual.
Pero al educar por la parte intelectual, educas desde la parte central. Porque empiezas a fijar, empiezas a crear y empiezas a establecer condiciones. Si un alumno no tiene la educación intelectual suficiente, no es que sea malo, o no le llame la atención, no le guste. Tenemos que ser honestos que hay quien tiene ciertas habilidades para los números y hay quien no lo tiene, hablando de las matemáticas. Y eso es una realidad. Habemos los que los números decimos, adiós. Claro, hay otros como Paco, que es contador, que le dices números y mira, hasta se le hace agua a la boca. Hay diferentes contextos. Y diferentes inteligencias. Absolutamente. Y aquí no se trata de ponernos a competir inteligencias. Pero si tú ahora entiendes eso desde la perspectiva de decir, cada uno tiene diferentes competencias y voy a trabajar para que pase de la mejor manera. Porque pasar con 6 no es pasar de la mejor manera. La mediocridad de la calificación del alumno refleja la capacidad de enseñanza del maestro. Punto. Mis abuelitos decían que en un grupo donde reprueban todos, el malo es el alumno. Digo, el malo es el profesor, no el alumno. Sí. Mira, yo creo que hay muchos decires, ¿no? En la parte de matemáticas, por ejemplo, ahorita recordaba mi tesis de maestría, yo la trabajé sobre el principio de identidad, ¿no? El principio de identidad te dice Aristóteles que toda cosa es igual a sí misma. Así es. Pero resulta que en el área de las matemáticas se ha comprobado ya que una de las razones por las que el alumno resiste, ¿no? Ya hablando en términos de coaching, las matemáticas, tiene que ver no por la incapacidad, efectivamente, sino porque en las matemáticas es error o acierto. Punto. No hay posibilidad a que se dé la multiplicidad de interpretaciones en el estudiante. No hay margen de negociación en las matemáticas. No, son valores no. absolutos. Es sí o no, punto, se acabó, no hay más. Entonces, a partir de ese principio, ¿no? Hay filósofos y científicos que se dedican a establecer, Sonia Ursini, por ejemplo, ella trabaja el principio de la interpretación de la variable. Entonces ella dice que no es que el alumno cometa un error, simplemente que hay cosas de las matemáticas que no se le enseñan al estudiante y que son fundamentales. Y uno de ellos, que es el principio de igualdad, por ejemplo, con este principio de identidad, es algo que no es abordado, no está dentro de los contenidos. Otra parte que tampoco se aborda, y si se llega a abordar es así como investiga la historia de las matemáticas, para entender lo que te decía, ¿no? Es el contexto, cómo es que los griegos tienen ese florecimiento matemático, llega hasta esta época, continúa en los contenidos, pero no hay una revisión real de cuál es la funcionalidad que en esta sociedad tecnológica en la que vivimos le pueda servir al estudiante. Ahorita Nuño acaba de declarar, ¿no?, que se va a hacer una revisión profunda de la reforma educativa, pero esa revisión va más el sentido como de integrar más cosas, ¿no?, porque habló de robótica. Sí, yo entiendo que sí se requiere reestructurar, pero ¿en qué momento se le pregunta a los contenidos, bueno, ¿tú qué haces aquí? O sea, ¿por qué llegas aquí como Betty, para que insistes. Okay. Nuestro modelo educativo, desde Justo Sierra, me parece que es el más obsoleto del mundo. ¿Okay? No se ha actualizado, no se ha modificado y lo que es peor, se ha mantenido bajo un régimen de yugo, porque finalmente una sociedad ignorante es sometible y dominable hasta la pared de frente. Mientras tengas sometida a una sociedad ignorante, son manipulables y manejables. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. Entonces, híjole, ya no me hagan hablar, por Dios. No, es que sabes que, Betty, en ese sentido yo sí tengo mucho que decir, de verdad. ¿Por qué no los contenidos se revisan desde el mismo contenido? Sí, no son cuestionados, simplemente. En fin, miren, vamos a hacer la siguiente pausa porque... Porque si no... Gracias, Carmina, por salvarme porque iba yo a decir muchas cosas. Pero ese México herido, Betty, me parece que sí tenemos que darle en este momento, y estás dando la pauta con esa parte de los contenidos, y sí tenemos que poner el dedo en la llaga.
aunque yo no quiera. Ok. Aunque no sea parte esencial del programa ni del contenido, pero me parece que sí hay que hacerlo. Afortunadamente es el último bloque, no es tanto tiempo. Fíjate qué rápido se va el tiempo. Rapidísimo. Sí. Pero ahora que regresemos lo vamos a hacer y yo encantado voy a exponer de alguna manera lo que estamos comentando. Amigos, vamos a una pausa. Esto es el Coaching y Tú, con un tema de verdad apasionante, difícil. Es muy complicado convencer a todo el mundo, pero me parece que todo el mundo tenemos derecho a expresar nuestra opinión. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa y enseguida regresamos. No se vaya, por favor. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso y bueno, seguimos comentando justamente esa parte dolorosa de ti. Medular y pocas veces tocada. Y curiosamente, me dabas la razón en el sentido de mi último comentario con respecto a que una sociedad ignorante es completamente manipulable. Porque el desconocimiento te lleva a no entender qué está ocurriendo. Lo decías muy bien. Es el México dolido, Betty. ¿Cuáles son los comentarios que escuchas? Comentados ahora mismo con respecto a lo que la gente te comenta en redes sociales y... Pues mira, yo lo que veo es que, por ejemplo, esta parte de la aspirina, ¿no? Hay N cantidad de frases que a quienes ya vivimos una transformación nos llegan y sabemos por qué llegaron. ¿De qué se tratan? Claro. Pero la gente las lee
y las vuelve a leer y se las vuelve a encontrar, sabiendo, bueno, en nuestro caso, que no hay casualidades en la vida. Por algo te están ocurriendo las cosas, ¿no? Yo soy la causa, entonces el efecto viene. Así es. Entonces, Hay causalidades. exactamente. Entonces, a partir de ahí es como seguir en el automático, seguir esperando que ocurra el milagro, seguir a la expectativa de ver qué hace el otro, no para apoyarlo ni para impulsarlo, sino para ver de qué manera yo lo puedo hacer mejor o simplemente no se lo permito. Entonces yo creo que desde ahí es este México dolido, yo lo veo como falta de toma de acción y no a través, yo coincido contigo, ¿no? O sea, yo entiendo la marcha porque para ellos ese es su mecanismo, ¿no? Ese es lo que encontraron, más allá de si son manipulados o no, a final de cuentas es su elección, ellos están ahí Así porque es. ellos lo quieren, Así es. ¿no? Pero yo me refiero a la otra parte, ¿no? Yo qué estoy haciendo por mi país, yo cómo estoy generando cosas Esa es la y parte. no precisamente dinero para generar que en mi contexto, y ya no te hablo de tu trabajo, ya te estoy hablando de tu familia, que tú como padre tengas un proyecto de familia, le reconozcas a tus hijos, los ayudes a crecer, crezcas con ellos, ¿no? Ahora ya imagínate en el caso de los profesores, ¿no? Llevar una vida congruente realmente y a final de cuentas estás en ese trabajo porque tú lo elegiste. Aprende a amarlo. Correcto. Y aprende a crear. Claro. Correcto. Porque, ¿qué sigue para ti? Son preguntas así, ¿no? Yo siempre que tengo un quiebre me pregunto, bueno, ¿qué quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué sigue para ti? Ser ¿Cómo te vas a propositivo, mover? ser proactivo. México está dolido justamente por la apatía. México está herido porque nos hemos desinteresado y despersonalizado de la problemática global que a todos nos afecta. Así es. Y nos hemos metido literalmente en la zona más incómoda, que es la de confort. ¿Por qué? Porque no nos importa y nos desinteresamos. Y decimos, hay que lo arreglen, hay que puedan. Claramente cada sociedad tenemos el gobierno que se merece. Tristemente nosotros no Es nos un merecemos, efecto, no nos merecemos lo que nos está pasando. Somos una gran nación, tenemos un gran país. Que alguien se interesara un poquito, por revertir todos esos esquemas y asumir el compromiso de que la educación es fundamental para tener un país próspero, un país rico, un país exitoso, un país en ascenso. Creo que todos los que estamos aquí desde que nacimos, hay tres palabras fundamentales que describen a México: crisis, corrupción y muertos. Sí. ¿Alguien más me puede decir una palabra diferente que nos haya rondado desde que tenemos uso de razón? Son palabras constantes que han girado y versado en nuestro vocabulario de manera permanente, extraídas del ámbito político. Indiferencia, ¿no? Yo creo que sería otra. Y la indiferencia, qué ¿Cómo? bonito le pusiste a la zona de confort, Betty, la indiferencia. El valemadrismo. Ok. Es que es eso. Y es muy triste darnos cuenta, y lo hemos comentado mucho, que no hay que hacer mucho. Hay que poner nada más lo que nos toca y un poquito más. Pues sí. ¿Qué es lo que nos toca? No tirar basura en la calle, no ofender al de junto, respetar el paso, respetar la zona de discapacitados, y eso más un poquito más, que si alguien lo hace, invitarlo a que lo deje de hacer. Pero si lo hace, la respuesta y metes a ti que te importa, tú que te metes, o quien va contigo te dicen, deja, no te metas, no eduques a la gente, por esa falta de conciencia. Sí, la forma en la que contribuyes, ¿no? Porque no es solamente compartir a través de lo que ya no uso, o lo que ya no me sirve, Correcto. o lo que ya no quiero, sino, o sea, realmente comprometerse a ayudar a alguien, a apoyar a alguien. Ya, yo le digo así, ¿no? Ya no te hablo con dinero, ya no te hablo de ropa, te estoy hablando de una caricia, de una sonrisa, de correcto. un buenos días. De un ¿Qué? hola, ¿cómo estás? ¿No? Por O sea, supuesto. ahora sí que
¿qué chingados importa? ¿Qué Exactamente. puede pasar? Por supuesto, y aquí puedes decirlo tal cual. No tenemos, mira, y lo hemos, no te lo he externado, pero aquí no tenemos censura, tenemos mesura. Pero hay cosas que se tienen que decir por su nombre. Sí, Si no, se suavizan, se descontextualizan de nuestro coloquial. se hacen light. Es correcto. Entonces creo que sí tenemos que asumir compromisos. Y en la parte educativa, desde tu trinchera, Betty, me queda claro que tú estás pugnando y estás poniendo lo que te toca ahí un poquito más. Lo mismo hacemos Paco y tu servidor, y seguramente lo mismo Arturo, lo mismo Santi, y todos los que de alguna manera estamos contribuyendo haciendo lo que nos toca y un poquito más. Porque, ¿sabes? Creo que la realidad de las cosas de pronto las podemos transformar en la medida en que estemos dispuestos a transformarlas. En que nos empiecen a interesar y en que empiecen a ser parte integral de nuestro día a día. Y creo que la educación hoy por hoy tenemos que ser puntuales, puntillosos y ácidos cuando haya que serlos, desde la más profunda ironía, y no por la situación de reflejar nuestra amargura, sino para que entiendan y que reaccionen y que dejen de politizarla. Y simplemente hagan de la educación uno de los elementos básicos y sustanciales que merece el ser humano. Así como les da su leche para los desayunos, debería llevar la educación como otro de los pilares. Porque en el momento que este país tenga educación, va a tener moral, va a tener principios, va a dejar de tener corrupción, va a dejar de tener muchas cosas. Y exigir. Desde el momento que tengamos educación. Y por otro lado, el gobierno va a poder exigirnos que hagamos lo mínimo indispensable por lo que nos está dando, que se llama educación. Así es. Y la educación es una responsabilidad del gobierno, para cerrar el círculo, que tienen que brindarnos al pueblo. Ahí se cierra el círculo, Betty, de lo que nos dan y nos exigen. Todo privilegio requiere de compromiso. Sí, y obviamente aquí los actores principales de la educación o del acto educativo, pues son los estudiantes y los profesores. Eso es correcto. Y de la mano con los papás. Y ese romance se ha perdido. Sí. Se dejaron de enamorar. Fíjate que hace muchos años alguien me dijo, y no se me olvida, ahora con todo esto del coaching se hace más presente. Ve a tus estudiantes como si fuesen el próximo gobernador o el próximo presidente de la República. Eso es Y maravilloso. dales tu mejor versión todo el tiempo. Habrá situaciones, habrá momentos en los que haya un choque, pues por supuesto, porque las personas solamente crecen a través de esos quiebres. Pero cuando asumes esa responsabilidad desde el cómo respondo a, o sea, dices, híjole, qué peso tan grande, Sí, caray, porque ¿no? sabes que Ups. esa confrontación se va a dirimir en un debate y no en una discusión. Discuten los estúpidos, debaten los inteligentes. Exacto. Entonces, el que haya confrontaciones no es malo. El cómo las dirimes, eso es lo importante. Sí. Y Si en ahí lugar es de donde discutir, creces. les enseñas a debatir, con argumentos, con ideas, con fórmulas, con propuestas, entonces hazlo. Y qué bueno que haya debates, porque cada quien tenemos que defender las ideas, y cada uno estamos obligados a exponerlas y a decirlas. Si es que queremos recibir algo, que es un país mejor. Y de ahí Porque la la finalidad es importancia, esa. exacto, y de ahí la importancia, bueno, para mí, de trabajar esta parte de las distinciones, ¿no? Porque, pues finalmente tiene que ver con creencias. O sea, Totalmente, cómo vienen los chicos totalmente. de casa. Yo lo que les digo es, no vienes a ser aquí una persona diferente. Lo que eres aquí, eres allá afuera, Claro. ¿no? Frase muy común en la transformación. Pero Pero vienes a ser que una- está Vienes a ser una así, mejor ahí. versión de ti mismo. Claro. Paco, un apunte final. Pues qué interesante esta información que nos compartes, Betty. Te celebro esta acción, que sé no debe ser nada sencillo, ¿no? Por el entorno, por la situación, por todo lo que se da en este momento. Pero qué padre que hay alguien que esté haciendo algo al respecto, ¿no? Sin duda. Felicidades. Sin duda. Gracias. Betty, un apunte final. Nada, pues yo creo que invitar, más que nada es invitar, ¿no? Primero como profesor
Ahora estamos para compartir realmente con los estudiantes y crecer con ellos, ver en cada uno de ellos a dónde puede llegar, verlo lejos, verlo grande y a partir de ahí empezar a trabajar con ellos porque pues son como diamantes en bruto. Ujú. Y si yo como profesor les doy ese reconocimiento, van a crecer. Si yo como profesor simplemente los ignoro, que es lo más común, pues ¿qué va a ocurrir? Ellos van a seguir con una vida exactamente igual. Y desde mi punto de vista, es el doctor al que mañana yo voy a acudir, es el abogado al que mañana voy a tener que ver. Y yo como profesor, ¿con qué cara lo voy a ver? ¿No? Es correcto. Hermosa reflexión. Betty, yo igual que Paco, me sumo, me congratulo, te felicito por la labor que estás haciendo. Esta es tu casa, este es un foro. Gracias por tomarte el tiempo, gracias por compartirnos. Espero que no sea la última vez que nos hagas favor de visitarnos, que haya algún momento en que tengas algo más. Sé que hay muchas cosas que nos puedes compartir y te agradezco profundamente. Y si me permites, yo me quedo con una sola reflexión. Yo me quedaría con el hecho de ser parte de educar a alguien es el orgullo de saber que el día de mañana formaste una gran persona. Así es. En fin, pero ojalá que así suceda. Y felicidades y mil gracias, Betty. Gracias. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido el Coaching Tú. Un gran programa, sin duda, con mucho contenido, con grandes razones de peso para poder haber tocado este tema, y nos quedó mucho, naturalmente. No obstante, me parece que esto abre la puerta para que haya una siguiente oportunidad de poder platicarlo, y espero que así sea, Betty. Y les quiero agradecer de verdad que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche en otra emisión del Coaching y Tú. Gracias por acompañarnos. Como siempre lo digo, ha sido un gran programa. Hasta entonces y muchas gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.